Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de toda la electrónica moderna. Hablamos de un componente tan pero tan pequeño que miles de millones caben en la punta de un dedo, y sin embargo, es tan poderoso que define por completo nuestro mundo digital. Esa es la gran pregunta, ¿no? La respuesta está en un invento que es, en esencia, un traductor. Pensemos en un dispositivo que toma ese susurro digital, esa señal mínima, y la convierte en un grito en el mundo real, con potencia de verdad. Perfecto. Para entender bien cómo funciona, empecemos por su primer y más fundamental rol, el de ser un interruptor digital. Casi perfecto. Hay que imaginar que tiene 3 terminales, una pequeña entrada de control, a la que llamamos base, una entrada para la corriente principal, el colector, y una salida, que es el emisor. Como interruptor, un transistor solo conoce 2 estados, opera en 2 mundos distintos, o está abierto o está cerrado. Se comporta como un todo o nada. Y esta es la base física del mundo binario de los unos y los ceros que muere todo lo digital. A ver, en la región de corte hay que imaginar una compuerta totalmente cerrada. En el colector hay, digamos, mucha presión de corriente queriendo pasar, pero como la puerta, la base, no recibe ninguna señal, pues el flujo hacia el emisor es cero, nulo. El transistor está, sin lugar a dudas, apagado. Y ahora, en saturación, pasa lo contrario. Aplicamos una pequeñísima corriente a la base y ¡listo! La compuerta se abre de par en par. La corriente ahora fluye libremente del colector al emisor. Ojo, su límite ya no lo pone el transistor, sino lo que sea que estemos encendiendo. Un motor, una luz, lo que sea. El transistor está completamente encendido. Entonces, el punto crucial aquí, lo que de verdad importa, es que una diminuta, una mínima corriente de base está controlando una corriente de colector muchísimo mayor. La enciende o la apaga por completo. Es básicamente un control con una amplificación de intención masiva. Bueno, vamos a poner esto en práctica. ¿Qué tal? Usemos un transistor para que un microcontrolador de 3.3 voltios pueda activar un relé, uno robusto de 12 voltios, algo que por sí solo el microcontrolador jamás podría hacer. Aquí es donde la ingeniería de verdad entra en juego. El cálculo es crítico. Se necesita la resistencia de base perfecta, no hay otra palabra, para asegurar que el transistor se sature completamente. Y hay que ser pesimistas, calculando para el peor de los casos. ¿Por qué? Porque la ganancia de un transistor, su beta o HFE, no es un valor fijo y bonito, para nada. Varía con la temperatura e incluso entre componentes del mismo lote. Un buen diseño siempre se prepara para lo peor. Y aquí hay un detalle muy importante. Este fenómeno, que se conoce como contragolpe inductivo, pasa porque el campo magnético de la bobina del relé o del motor colapsa y al hacerlo genera miles de voltios en un instante. Y eso destruiría el transistor si no se gestiona. Y la solución es de una simpleza y elegancia que sorprende. Un diodo. Se le conoce como diodo de libre circulación o flyback. Lo que hace este pequeño componente es darle a esa corriente peligrosa un camino seguro para circular y disiparse en un bucle cerrado, protegiendo a nuestro transistor de una muerte segura. Pero a ver, la magia del transistor no se queda en un simple encendido y apagado. Para nada. Ahora vamos a explorar su segunda personalidad, una mucho más sutil y que es la base de la radio, del audio, de todas las telecomunicaciones. Justo ahí es donde entra su segunda personalidad, la del amplificador. Aquí pasamos de la lógica binaria, del blanco y negro, al increíble mundo de los matices y las tonalidades. Bien, en la región activa, el transistor se comporta como un control de volumen de altísima precisión. La compuerta no está ni totalmente abierta ni totalmente cerrada. Pequeñísimos ajustes en la corriente de base se convierten en cambios grandes, sí, pero perfectamente proporcionales en la corriente de colector. Es un control fino, no un interruptor brusco. Ahora, lo que es realmente interesante de esta relación matemática es que la ganancia, o beta, actúa como un factor de multiplicación para la corriente. Y ya, esta simple relación es el corazón de cómo un susurro se convierte en un grito. Es de hecho la base de casi toda la electrónica analógica que existe. Y pues, aquí lo tenemos, las dos caras del transistor. Por un lado, el interruptor digital que crea los unos y ceros de la computación. Por el otro, el amplificador análogo que le da vida al sonido y a las señales. Dos funciones, un solo componente que, literalmente, construyó el mundo en que vivimos. Y así, de un susurro a un grito, el transistor es el que traduce una intención digital débil en una acción potente y real. Es el músculo invisible que mueve toda nuestra tecnología. Es una pregunta que vale la pena reflexionar, porque justo ahora, mientras hablamos, miles y millones de estos interruptores y amplificadores invisibles se están trabajando.
desde el teléfono que tenemos en la mano hasta los satélites que orbitan la Tierra. Son sin duda los verdaderos héroes anónimos de nuestra era digital.